buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Sin duda alguna, la noticia de la semana ha sido la salida temporal, señalan temporal, del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, quien ha sido el ministro histórico, el ministro que más tiempo ha permanecido en el Ministerio de Economía en la historia de Bolivia, y además un ministro que ha aplicado un modelo que esta semana en particular, pero a lo largo de estos 11 años, ha provocado una serie de debates. Entre las preguntas centrales de ese debate está si es tiempo de hacer un ajuste a ese modelo o si con la salida del ministro la política económica del país vaya a sufrir algunas alteraciones. Es por eso que esta noche hemos invitado a quien lo está temporalmente reemplazando, el ministro de Economía, Mario Guillén, quien lamentablemente hace un momentito nos ha informado que sigue en una reunión con el presidente y que no puede venir, pero nos honra con su presencia el viceministro Jaime Durán. Jaime, tú también has acompañado al ministro Arce a lo largo de estos años, estás 7 años en el ministerio, casi al mismo tiempo que el ahora ministro Mario Guillén, y es un honor tenerte esta noche con nosotros por primera vez en Esta Casa No Es Hotel. Muy buenas noches, Susana, un saludo cordial a la gentil audiencia de ATV y del programa Esta Casa No Es Hotel. Y evidentemente hemos estado acompañando durante 7 años un equipo que se ha formado a lo largo de estos 11 años. Y en ese sentido, lo que la gente tiene que estar segura es que vamos a dar continuidad a la política económica establecida en el nuevo modelo económico. Bienvenido, Jaime. Con nosotros esta noche también por primera vez, analista, investigador, pero conocedor de la política monetaria en particular, Abraham Pérez. Abraham, muy buenas noches, bienvenido por primera vez a Esta Casa No Es Hotel. Muy buenas noches, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros también por primera vez esta noche, analista financiero Jaime Bravo. Jaime, bienvenido a Esta Casa No Es Hotel. Muchas gracias, Susana, un honor estar en el programa, y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por estar conmigo. El presidente básicamente bautizó al equipo económico que lo ha acompañado durante estos años como los Chuquiago Boys. Esta noche yo he llamado al programa los Chuquiago Boys y de verdad es un placer tenerlos acá. Vamos a hablar del modelo desde distintos lugares. Quiero empezar contigo, viceministro. Aquí tengo 2 Jaimes, así que viceministro y Jaime, ¿no? Se dice... Uno escuchó varios análisis esta última semana sobre el pensamiento económico de Luis Arce y se dice que él ha sido bastante ortodoxo, ¿no? Y que esa ortodoxia es lo que ha permitido la estabilidad. Quiero preguntarte si estás de acuerdo. Bueno, por supuesto que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que es importante considerar que este tipo de críticas no son nuevas. En realidad se han ido diciendo durante los últimos 11 años. Durante los primeros años de gestión del presidente Morales se decía que la economía estaba funcionando en piloto automático y que nosotros éramos herederos de lo que había pasado antes del 2005. La verdad que la realidad ha demostrado contundentemente cuán falsas son esas afirmaciones, ¿no? Y basta ver algunos elementos que son centrales, ¿no? En el viejo modelo neoliberal se privilegiaba el hecho de que las ganancias o los excedentes que podía generar especialmente la industria petrolera, se dirijan al exterior. Una de las primeras medidas que se realiza a partir de 2006 es precisamente la nacionalización de los hidrocarburos. En ese sentido, un primer aspecto importante es considerar que gracias a esa nacionalización, la economía ha contado con muchos recursos que de otra manera se hubiesen ido para otros lados. Otro aspecto importante es la intervención del Estado. El viejo neoliberalismo consideraba que el Estado perjudicaba el movimiento económico. En la concepción del nuevo modelo económico, más bien el Estado es el que lidera la planificación, el crecimiento económico. Un tercer elemento que nos permite diferenciar de esta supuesta ortodoxia son las empresas estatales. Los viejos neoliberales consideraban
de que las empresas estatales son ineficientes por naturaleza. Durante estos últimos 11 años, todas las gestiones, las empresas estatales han demostrado utilidades. De hecho, en realidad, el bono Juancito Pinto, que es uno de los bonos más exitosos que hemos tenido en los últimos años, se financia en su integridad con las utilidades de las empresas estatales, ¿no? Y finalmente, yo creo que uno de los elementos centrales es comparar lo que ha pasado, ¿no? Cuando el presidente Evo llegó al país, el tamaño del producto apenas llegaba a los 9.000 millones de dólares, ¿no? Ahora estamos superando los 34.000 millones de dólares. En el 2005 la pobreza extrema afectaba a cerca del 40% de la población. Ahora estamos hablando de indicadores que la sitúan por debajo del 20% en términos de la pobreza extrema. Eso no se hubiese logrado si es que no cambiamos el modelo, porque esta ortodoxia recomienda todo lo contrario. Esa ortodoxia nos dice que el Estado no debe intervenir, que es mejor que el Estado se mantenga al margen. Más bien, el modelo que ha sido diseñado por Carlos Villegas y Luis Arce y aplicado en estos últimos 11 años nos muestra más bien una ruptura con esa ortodoxia que incluso mundialmente está siendo criticada, y más bien estamos demostrando en el país que el haber roto con la ortodoxia neoliberal, el haber cambiado el modelo, nos ha permitido tener estos resultados. Viceministro, a ver, el modelo hace una apuesta, el modelo económico que se está aplicando ahora mismo hace una apuesta por inyectar recursos y así acrecentar la demanda interna, ¿no? Vía redistribución, hacer crecer la demanda interna. Esta redistribución se sostiene a partir de lo que usted señala, las nacionalizaciones en general, la creación de las empresas estatales, etcétera, que ha permitido un excedente para el Estado y así poder redistribuirlo dentro de la sociedad. ¿Qué pasa cuando existe una baja de los precios? Porque evidentemente si tomamos en cuenta que YPFB cubre el 50% de este ingreso, ¿no es cierto? Aproximadamente el 50% de este ingreso, el 80% en cuanto a empresas estatales, es lógico pensar que tiene que haber un ajuste. La pregunta es ¿dónde se hace ese ajuste? Bueno, ahí hay que entender con precisión el modelo, ¿no? Hasta el año 2005 lo que teníamos era una estructura productiva que dependía fundamentalmente de las exportaciones y de las materias primas fundamentalmente. A partir del año 2006 se inicia un cambio en esta estructura productiva de tal manera que la economía dependa fundamentalmente de las transacciones internas, de la demanda interna. Entonces, para ponerlo gráficamente, la economía funciona como un avión con dos motores, la demanda externa y la demanda interna, ¿no? A partir del año 2014 asistimos a un descenso de los precios de las materias primas. ¿Qué decían nuestros críticos? Ahora ya se han olvidado, ¿no es cierto? Pero decían, como están cayendo los precios de las materias primas, un descenso del precio del petróleo de $100 a menos de $50, entonces este es el fin del modelo económico. Sin embargo, 2014, 2015, 2016, 3 años consecutivos, la economía boliviana es la economía de mejor desempeño en América del Sur. Algo incluso reconocido por los propios organismos internacionales, y en el año 2017 se perfila como la economía de mejor desempeño. ¿Qué explica esto? Principalmente que hemos generado un círculo virtuoso, lo llamamos. Un círculo virtuoso en la medida que producimos más, lo que producimos más se redistribuye en la gente y la gente crea un mercado interno que sostiene el crecimiento. Y para eso apuntalamos también con una fuerte inversión pública. No debemos olvidar que el año 2005 la inversión pública apenas llegaba a $600 millones. En el programa solo del sector público de este año estamos superando los $6.000 millones. Entonces este conjunto de elementos nos permiten mostrar cómo nos hemos liberado de esa dependencia de las materias primas. Abraham, como lo conocemos todos los bolivianos, hay una variación en el precio del petróleo. Ahora se ha establecido, ¿no? Positivamente uno puede decir que se ha establecido entre $45 y $55, lo que permite una planificación más sostenida, pero nosotros Bolivia, el país, ha planificado con precios por encima incluso de $100 el barril. ¿Qué pasa con esa
distancia, ¿no? ¿Dónde se aplica ese ajuste de ese dinero que se deja de recibir? Porque si bien hay inversión, si bien hay un proceso de redistribución, hay un dinero que Bolivia ha dejado de recibir. ¿Dónde se aplica el ajuste de ese dinero que Bolivia ya no recibe? A ver, primero, en materia de la planificación y lo que se hace en el corto plazo, es decir, año a año, tienen que ir perfectamente articulados, ¿no? Evidentemente hay una planificación que está planteada, metas y objetivos a 5 años, pero en el transcurso de los periodos sucede estos fenómenos de que la economía internacional no ha coadyuvado adecuadamente a que podamos cumplir. Entonces hay diferentes formas de ajustar, ¿no? La planificación como tal es un proceso, no es algo que está, qué sé yo, hecha en tabla, sino que se puede hurgar. Entonces se debe adecuar todos los ingresos que, si bien los proyectos a largo plazo empiezan a sufrir estos aspectos de falta de recursos, pues están entonces ahí los colchones, ¿no? Que con las reservas internacionales y otros colchones tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, y también, ¿no es cierto?, está la posibilidad de crédito que pueda venir a cubrir, ¿no es cierto?, en la medida en que hay urgencia de que se terminen esos proyectos y de que funcionen esos proyectos para que puedan también, ¿no es cierto?, proporcionar ingresos al propio plan, al propio proceso, ¿no? En eso se caracteriza una economía dinámica que no solamente está pensando en el corto plazo, sino que está pensando en el largo plazo. Y en el largo plazo se propone justamente en los planes. Ahí tenemos un plan que está hasta el 2020. Hay un instrumento que debe convertirse, en mi opinión, en un plan que es la Agenda 2025, donde hay metas específicas, y en torno a esas metas específicas, pues cada año se va operando en la medida de lo que uno tiene las posibilidades, ¿no? Jaime, Abraham hablaba del endeudamiento. Nosotros del 2006 al 2014 tenemos los datos, el reporte de que más de 2 millones de personas han salido de la extrema pobreza. Sin embargo, en los últimos datos se presenta que habría riesgo de que algún grupo vuelva a la extrema pobreza, y para eso se han tomado ciertas medidas. Una de ellas es el endeudamiento, y el endeudamiento ha sufrido bastantes críticas. Desde tu perspectiva, ¿es bueno que el país se endeude? ¿Hasta dónde el país se puede endeudar? Si nosotros analizamos principios financieros básicos, tenemos que tomar en cuenta que la única forma de generar mayor riqueza es a través del apalancamiento o endeudamiento. Ninguna unidad productiva, sea una persona, sea una empresa, una entidad financiera, puede crecer si no es capaz de endeudarse. Para ponerlo en términos muy sencillos, si nosotros tenemos una cantidad de patrimonio que llega de acá a acá, y tenemos la necesidad de tener activos o tener riqueza en un nivel que nos sustente este patrimonio, solo vamos a llegar acá. Sin embargo, si nosotros, en base a este patrimonio, en base a esta solvencia que tenemos, tomamos la decisión de incrementar estos activos, tener muchos más activos, por supuesto que es necesario endeudarse. Ese principio financiero se puede extrapolar fácilmente a lo que es la economía. La economía nacional en este momento es una economía sólida. Los indicadores que el viceministro ha marcado, cómo ha crecido el Producto Interno Bruto, cómo han crecido nuestras reservas internacionales, más allá del descenso que hemos tenido en este último periodo, nos marcan una situación sólida como país. Tenemos un país que tiene la capacidad de endeudarse y de utilizar estos créditos para hacer inversión, a diferencia de una empresa privada que cuando hace inversión lo que busca es una utilidad financiera. Un Estado lo que busca es el bienestar económico, busca que la mayoría de las personas tengan acceso a mejores posibilidades. En este caso, Bolivia ha mostrado su capacidad y el éxito que tiene para endeudarse con las 3 colocaciones que ha hecho. Las 3 han sido exitosas, las 2 primeras por debajo de la tasa nominal. Quiere decir que en el extranjero, todas las personas que han invertido, sean bolivianos o extranjeros que han acudido a comprar estos títulos soberanos, han decidido premiar a Bolivia. Y esta última colocación de 1.000 millones en un contexto internacional donde países que son productores de recursos, de materias primas, como somos todos los países de la región, todo el vecindario es productor de materias primas, también ha sido premiado por los inversionistas internacionales que han decidido apostar una vez más por los bonos emitidos por Bolivia, bonos que serán destinados al sector salud, sector educación y toda la inversión pública que pretende realizar el gobierno
que lo que hace es fomentar el modelo que se viene construyendo, que es un modelo basado en la inversión pública y en la demanda interna como motor del desarrollo nacional. Viceministro, ayer en el programa de televisión de La Razón, el exministro Horst Greve decía que las bondades del modelo son la estabilidad, la certidumbre y la redistribución. Sin embargo, que la política industrial no estuvo a la altura del boom económico. ¿Qué opina usted sobre esta afirmación? Bueno, que es una afirmación totalmente errónea, ¿no? A ver, en primer lugar, lo que hay que aclarar que, a diferencia de lo que muchos analistas consideran, dentro del Producto Interno Bruto, el mayor aporte corresponde a la industria manufacturera. En realidad, la industria manufacturera aporta con el 19% de la producción. Si uno lo compara, por ejemplo, con el sector hidrocarburos, que no pasa del 8%, estamos hablando de un aporte importante que lo que nos permite es mostrar el efecto que se ha tenido especialmente en los últimos años en lo que significa la dinamización e importancia que le hemos dado. Por un lado están las empresas públicas. Las empresas públicas han incursionado en varios aspectos que antes estaban reservados a lo que significa el desarrollo por parte de los privados, pero también se han generado una serie de incentivos que permiten contribuir a este proceso de la industrialización. Solo me voy a referir a uno de ellos, es el caso de nuestra Ley de Servicios Financieros. Nuestra Ley de Servicios Financieros lo que permite es contar con tasas bastante atractivas para las actividades productivas. En ese sentido, hemos tenido un crecimiento bastante grande de lo que significa el crédito para estas actividades productivas. Eso nos está mostrando que el Estado, a partir de sus distintas políticas, le está dando un alto énfasis, ¿no? Ahora, lógicamente, esto se debe entender como un proceso. Por ejemplo, todo el complejo de la industrialización del litio requiere diversas fases que tienen que se realizar. Eso vamos a tenerlo con el tiempo. Todas las inversiones que estamos realizando en energía nos van a permitir con el tiempo contar con un importante aporte de la industria eléctrica, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se intenta convencer a la población de que estos aspectos no se han trabajado, cuando en realidad la propia realidad nos muestra que es un terreno en el cual hemos ido construyendo importantes aportes que estamos seguros en el tiempo van a dar sus mayores frutos. Viceministro, pero la mayor crítica está en el tema de que no se ha podido sustituir importaciones de algunos productos por la industria nacional. Por ejemplo, en el área de la construcción, que ha tenido un crecimiento impresionante en el país, la industria de la madera, por ejemplo, no ha podido estar a la altura de lo que requería la construcción. Entonces hemos empezado a hacer importaciones cuando en Bolivia existe industria maderera. Entonces, ¿por qué usted anota esta situación? Bueno, lo que pasa es que no debemos olvidar que Bolivia está inserta en un mercado mundial, ¿no? Y en los mercados mundiales lo que prima es la productividad. En ese sentido, un tema que en las reuniones que hemos tenido con los empresarios privados ha sido precisamente ese, sentarnos a discutir cuáles son los temas relacionados a la productividad, ¿no? Y el caso de la madera, por ejemplo, es un tema importante en ese sentido. No debemos olvidar que, por ejemplo, la industria china ha trabajado bastante en los sustitutos a la madera, y en ese sentido lo que ha hecho es inundar no solo el mercado boliviano, sino el mercado internacional con productos de melamina que por diversas circunstancias no los producimos y tienen un efecto. ¿Y no se puede hacer ahí un tema de evitar las importaciones de algunos productos para fomentar la industria nacional? Es decir, en compañía del crecimiento de este boom, por ejemplo, de la construcción. Si la construcción va a invertir tanto, es una oportunidad para otro tipo de industrias, ¿verdad? Bueno, en realidad está avanzando, pero no, es importante entender ahí cómo funciona el mercado internacional, ¿no es cierto? Si bien, digamos, hemos tenido
fuertes avances en lo que significa el control. Nuestra aduana nacional ha avanzado bastante. No debemos olvidar que en el comercio internacional lo que prima es el precio. En la medida que estos precios son bastante bajos, es un poco complicado competir directamente. No quiero desmerecer todo el aporte que están haciendo los industriales nacionales, nuestros artesanos en temas de madera, pero sí se ha avanzado en lo que significa otros productos que tienen que ver con el aporte de la industria nacional. Por ejemplo, el cemento es nacional. De hecho, hace un año se ha abierto una empresa cruceña que está produciendo más cemento. Tenemos otros materiales como, por ejemplo, las calaminas, donde la industria nacional tiene una fuerte presencia, el ladrillo, otro tipo de instrumentos o de bienes y servicios que utiliza la industria nacional. Esa es la razón también por la que en los últimos años la construcción ha tenido tasas de crecimiento superiores al 7%, y también otro aporte de la construcción ha sido en términos de empleo. No debemos olvidar que en los últimos años uno de los sectores que más ha aportado en términos de empleo ha sido precisamente este sector. Entonces, lo que se debe entender es que la dinámica del comercio mundial es precisamente esta. Sin embargo, también existen bienes y servicios en los cuales ha ido avanzando la industria nacional. Fomentos a la industria manufacturera, Jaime. A ver, yo creo que todo el país en realidad ha sido fomentado en la medida que las posibilidades lo han permitido. Como mencionaba el viceministro, tenemos la ley de servicios financieros. Cuando nosotros analizamos cómo era la cartera al sector productivo en 2005, hablábamos de 1.100 millones de dólares más o menos. Hoy estamos hablando de más de 7.500 millones de dólares orientadas hacia este sector. ¿Por qué? Porque el gobierno ha impuesto metas tanto a los bancos múltiples como a los bancos PYME, y ambos tienen que llegar a un cumplimiento de metas que se ha ido dando paulatinamente con créditos accesibles a sectores productivos, a la pequeña y mediana empresa. Y no solo eso, sino que ha existido el mercado de valores. Cuando nosotros vemos cómo se fomenta la industria de un país, cómo es que los agentes económicos pueden recibir recursos, lo primero que debemos analizar es cuál es el grado de salud que tiene un sistema financiero. En este caso, el sistema financiero boliviano es bastante sólido. No solo el sistema de banca tradicional, con los más de 22.000 millones que tenemos en depósito, más de 19.000 millones de dólares en créditos otorgados, sino también el paralelo, el hermano, que es el mercado de capitales en nuestra bolsa de valores. Cuando nosotros analizábamos cuántas empresas antes podían acudir a la bolsa, cuál era el volumen de transacciones, veíamos que este era muy bajo. Hablábamos de alrededor de 2.000 millones de dólares que se transaban en el año 2005. Hoy en día tenemos transacciones por más de 12.000 millones de dólares que se han mantenido en promedio. ¿Y qué sectores están beneficiando? El sector bancario, el sector de seguros, el sector industrial, el sector agroindustrial, el sector eléctrico. Y ahí tenemos las inversiones del ahorro colectivo que van por la vía de los recursos administrados por las FPs, por los fondos de inversión abiertos, fondos de inversión cerrados y aseguradoras, que más o menos sumados todos son más de 20.000 millones de dólares. Entonces, el apoyo ha estado ahí, el apoyo ha estado presente, la posibilidad de acceso al crédito ha estado, más todas las otras ventajas que el gobierno ha ido ofreciendo a través del tiempo. A veces decimos que solo son cifras macroeconómicas, que no se está aterrizando, pero cuando comenzamos a analizar la salud de nuestro sistema financiero y cuántas empresas están acudiendo, no solo al sistema bancario tradicional, sino a la bolsa de valores, ya sea de forma directa o a través de vehículos de intermediación financiera, nos damos cuenta de que realmente se ha aterrizado esas cifras, de que todas las cifras de Producto Interno Bruto, reservas internacionales, baja inflación, crecimiento que ha tenido el país, sí está siendo aprovechada por las unidades productivas, tanto a las pequeñas, las medianas, como las grandes empresas. Antes teníamos una banca que se concentraba probablemente solo en las empresas grandes, en las grandes corporaciones, lo cual implicaba un riesgo para el propio sistema financiero. Hoy en día tenemos muchas empresas que acceden tanto de forma directa a la banca como al mercado de valores a través de vehículos de intermediación financiera. Entonces, todo eso es un fomento para que la industria crezca. Y no solo la industria grande, sino la pequeña, la micro, la mediana y la gran empresa. Entonces, el sistema financiero tiene todas las condiciones para que estas empresas crezcan, y el gobierno, a través de las diferentes instancias, abre mercados, genera demanda interna, busca en el extranjero oportunidades de exportación, etcétera, etcétera. A ver, me tengo que ir a un corte, pero es justamente sobre lo último que estás hablando, de lo que vamos a hablar en el próximo bloque, Jaime.
quiero preguntarte sobre estos cupos de cartera. Realmente los cupos de cartera, la banca privada ha declarado que estarían generando beneficios a un sector, como es, por ejemplo, la vivienda de interés social, en decremento de otros sectores, ¿no? Eso es algo que les voy a preguntar, y también, obviamente, sobre mover o no el dólar. Quédense en esta casa, no es hotel, ya volvemos. Volvemos a esta casa, no es hotel. Al corte estaba sumamente interesante. Estábamos hablando de los bancos, justamente. A ver, Abraham, quiero volver contigo, que te dejé sin turno la anterior ronda. Analistas señalan que Bolivia hubiera perdido la competitividad internacional, y esto producto de la rigidez de la política cambiaria. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿a quién le beneficia la rigidez en el tipo de cambio y a quién le perjudica? A ver, al principio de este proceso en que queda estable el tipo de cambio, evidentemente los empresarios, los exportadores, bueno, que reclamaban, ¿no?, que se cambie, y a estas alturas, en los últimos años, ya no reclaman. ¿Por qué? Porque los propios exportadores utilizan insumos importados en sus productos, por lo tanto no quieren que eso se encarezca, porque resultaría que se haría caro el costo de su producción, ¿no? Y por esa razón han dejado ya porque había un enunciado de un paradigma específico en el que se creía, ¿no es cierto?, se creía que el devaluar la moneda se beneficiaba a los exportadores, pero sobre todo debería permitir el incremento de las exportaciones. Ha habido muchos estudios, muchas investigaciones que han demostrado que eso no ha sucedido. No ha sucedido en Bolivia, no ha sucedido en ningún país, que en tanto que permanentemente se iba devaluando la moneda local, pues no se incrementaban las exportaciones. Los exportadores no invertían más, porque bueno, las inversiones necesitan además tiempos de maduración, y y el hecho de que se iba devaluando perjudicaba básicamente a la mayoría de los consumidores, ¿no?, y a la mayoría de la población, porque se devaluaba y todos, ¿no es cierto?, hacían subir sus precios en todas partes, además hasta en los mercados, ¿no?, de minoristas. Así, entonces era un indicador que perjudicaba y por lo tanto afectaba inmediatamente a lo que se llama la inflación, ¿no? Y eso no tenía un buen resultado, por lo tanto había que frenar ese proceso de que se perjudique, ¿no? Ahora, cuando se habla de productividad, la productividad tiene muchas vertientes, ¿no? Yo me imagino, ¿no es cierto?, me da la impresión de que cuando habla el empresario de productividad simplemente está hablando, ¿no es cierto?, de un costo, y ese costo tiene que ver a la mano de obra, cuando la productividad, ¿no es cierto?, también es responsabilidad de cambios tecnológicos, de mayor inversión en esos cambios y de una mayor capacitación de la mano de obra. Es decir, que el empresario es el responsable de que pueda incrementarse esa productividad y pueda haber un mejor rendimiento. No es cierto que devaluando la moneda, ¿no es cierto?, van a tener mayor productividad. Eso es falso. Es un enunciado falso, contra lo que evidentemente ya los análisis, las investigaciones, no solamente de nacionales investigaciones, sino de internacionales, han mostrado de que no es una medida adecuada. Y la práctica misma que ha habido en los últimos años, el año pasado estamos hablando de que con metas de inflación los países como la Argentina, el Brasil, qué sé yo, han ido devaluando sus monedas, y eso ha perjudicado a una mayor inversión y por lo tanto ha afectado inmediatamente a inflaciones, ¿no? En esos países la inflación ha sido alta, pues justamente debido a apegarse a esta ortodoxia de pensar de que si devaluando podían, ¿no es cierto?, exportar más. Por lo tanto, es un enunciado falso que en la práctica ha mostrado que no es lo que se pensaba antes, ¿no? Pero ya no se piensa así. Viceministro, el tipo de cambio fijo ha permitido la bolivianización. Los bolivianos definitivamente creen más en el boliviano, tienen las cuentas de ahorro, nos contarás luego, Jaime, han crecido significativamente en bolivianos, ¿no? Desde su perspectiva, mover el tipo de cambio afectaría la bolivianización, acabaría con la bolivianización. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no es que Bolivia tenga un tipo de cambio fijo, ¿no? En realidad, el tipo de cambio que tiene Bolivia es un tipo de cambio deslizante, ¿no?, desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿no?
Lo que ha ocurrido en realidad en los últimos años es que no se ha visto la necesidad de hacer ajustes, no se ve necesario ajustar el tipo de cambio, ¿no? Y esto en línea a lo que decía Abraham. Lo que pasa es que muchos países, cuando han existido cambios en las condiciones internacionales, han procedido a realizar devaluaciones, pero después cuando estas mismas condiciones han cambiado, han tenido que hacer devaluaciones, entonces han llegado exactamente al mismo lugar en el que nosotros nos encontramos, pero manteniendo una estabilidad, ¿no? Ahora, en términos de lo que significa la bolivianización, es incorrecto explicarla solo alrededor del tipo de cambio. Sin duda ha tenido su efecto, pero no debemos olvidar que la fuente primaria de confianza de la gente en la moneda es su producción. O sea, en la medida que la producción crece, la producción es grande, la gente confía más en su moneda. Es lo que ha ocurrido con el dólar, ¿no? El dólar, por ejemplo, es moneda internacional precisamente por el tamaño de la producción norteamericana. Lo propio ocurre a mucha menor escala en el caso boliviano, donde hemos tenido un crecimiento de la producción. Y por lo tanto, lo que ocurre es que la gente confía en la moneda nacional. A esto hay que añadir las condiciones de estabilidad. Si uno revisa la historia, la razón por la que nosotros abandonamos el peso boliviano es porque en la década de los 80 teníamos una combinación de un alto déficit fiscal, 30% del producto, reservas internacionales prácticamente inexistentes y un crecimiento negativo. Entonces, esas son las condiciones que hacen que abandonemos el peso boliviano y nos acerquemos al dólar. En los últimos 11 años esas condiciones se han revertido completamente. Ahora tenemos un déficit fiscal absolutamente controlable porque está explicado por la inversión. Tenemos el más alto crecimiento de Sudamérica. Tenemos reservas internacionales que se encuentran entre las más altas en términos del producto en América del Sur, y esas condiciones de estabilidad hacen que la gente confíe en nuestra moneda nacional y estemos hablando de una bolivianización que supera el 90% de nuestro sistema financiero. Hablando de las reservas internacionales, a ver, las exportaciones en los últimos años han caído en un 40%, pero las importaciones no han caído al mismo ritmo, solamente han caído en un 20%. Esto hace que las reservas de los dólares disminuyan. Entonces, Jaime, desde tu perspectiva, ¿qué deberíamos hacer para que las importaciones no sean tan altas? Yo creo que ahí tenemos que analizar muy bien cómo están compuestas nuestras importaciones, porque si solo hablamos de que son bienes de consumo, probablemente es muy fácil decir, bueno, nosotros no estamos produciendo, solo estamos consumiendo y el dinero se está yendo. Pero no es así. Cuando uno analiza cómo están conformadas estas importaciones, vemos que más del 60% está referido a bienes de capital, a suministros, a materias primas, a bienes en proceso de transformación para que nosotros le demos valor agregado. Entonces estamos hablando de que nuestra producción sigue siendo adecuada, de que hay empresas que están todavía trayendo maquinaria, hay empresas que creen que en el país pueden hacer inversiones y están comenzando a importar bienes de capital. Y en estos bienes de capital no entra ni siquiera el tema transporte pesado. Estamos hablando solo de maquinarias, sea para el sector gastronómico, para el sector construcción, para los diferentes sectores que hacen al quehacer nacional, industria, agroindustria, etcétera, etcétera. Entonces, decir que estamos importando solo bienes de consumo es erróneo. Hay un porcentaje, obviamente, pero que no es el más alto de bienes de consumo. Si analizamos los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, son clarísimos. De enero a abril, las importaciones han mantenido la tendencia anterior y estas importaciones están referidas a bienes que están hechos para mejorar la producción precisamente y mejorar la productividad de nuestro sistema económico. Por otro lado, tenemos que ha habido un descenso en los precios de las materias primas, pero pese a ese descenso, han habido otros sectores que han continuado creciendo, ha habido exportaciones en otros sectores y lo más importante, aclarar que los descensos que se tienen en ingreso no están dados porque se está produciendo menos, al contrario, la mayoría de los rubros que hacen el quehacer económico se está produciendo igual o más que antes. Sin embargo, los precios de algunos han bajado, pero el sector soyero, el sector
azucarero, los diferentes sectores han mantenido la dinámica tanto internacional como la dinámica que se tiene internamente. Por eso es que es importante aclarar de dónde vienen esas importaciones. Y el segundo punto, cómo hacer para importar menos. Justamente el gobierno ha planteado la inversión pública que el viceministro aclaraba que ha subido una gran cantidad, de menos de 1.000 millones que se tenía antes a más de 6.000 millones que se tiene programados, y todo eso está moviendo el motor de la economía interna, que a veces dicen que no está industrializado, que no hay producción, pero solo basta analizar los datos de algunos sectores. El sector restaurantes, por ejemplo, que antes no llegaba ni a 100 millones en cuanto a producción, ahora pasa a los 700 millones. Sector supermercados, cuál es el consumo que se tiene de energía eléctrica, cuál es el consumo que se tiene de agua, justamente impulsado por las diferentes industrias que están moviendo el país. Todos los días vemos que pese a la crisis internacional, pese a que sí estamos en una etapa de recesión, en el país se siguen abriendo empresas, la cantidad de empresas que se abren cada día sube, basta entrar a los datos que son públicos y uno se va a dar cuenta que el país, por lo menos en la expectativa de varios sectores, todavía es adecuada. Si bien estamos ante una crisis internacional, si bien los precios de las materias primas, que no solo nosotros tenemos, sino todo el vecindario tiene este problema, Bolivia sigue teniendo reservas internacionales interesantes, 30% del PIB, somos los segundos en América Latina, el primero creo que es Perú con 34%, pero estamos por encima del resto de los países del vecindario. Entonces estamos hablando de que en el país hay sectores que están produciendo, hay productividad, y las importaciones que se están dando son justamente para mejorar estos factores. Abraham, hoy en una entrevista que publica Ideas del periódico Página 7, el diputado Manuel Canelas nos cuenta que existe una pérdida de divisas por el tema de las transferencias a paraísos fiscales de más o menos $1.000 millones anuales. También en la entrevista cuenta que el Banco Central va a tomar la medida de subir la comisión de estas transferencias. La pregunta, Abraham, ¿es lo único que se va a hacer ante esta fuga tan grande de divisas que existe? Bueno, primero que eso de los paraísos fiscales o los papeles de Panamá concretamente está en investigación, ¿no? En el Parlamento. Me imagino que va a haber un resultado para saber quiénes son los malos bolivianos que están sacando esas divisas y están haciendo sus cuentas afuera. Ese es un elemento, ¿no? El otro elemento es que las reservas internacionales son eso, reservas internacionales que permiten y que sirven para hacer los negocios internacionales. Es decir, con las reservas internacionales se pagan importaciones, con las reservas internacionales se paga la deuda, que se tiene que pagar la deuda también, ¿no? Por lo tanto, hay que utilizarlas en el momento en que son necesarias. Siempre, a pesar de que hemos subido las reservas internacionales hasta aproximadamente 15.000 millones al 2014, durante todo ese tiempo salían y entraban a las reservas, y las reservas, bueno, en última instancia evidentemente han marcado un crecimiento. Pero yo veo a algunos de mis colegas una suerte de un pensamiento mercantilista, ¿no? Que creen que las reservas deben crecer y nunca deben disminuir, y eso es falso, ¿no? No se trata de un pensamiento de atesoramiento de las reservas internacionales, sino que hay que ver en qué se están utilizando, ¿no? Es lo importante, es analizar en qué se están utilizando, y cualquier otra medida que pueda, ¿no es cierto?, a la que se pueda acudir, pues habrá que hacerlo en la medida de lo necesario. Sin embargo, hasta ahora creo que está por más de $10.000 millones las reservas internacionales, y ahí está como que incrementándose, evidentemente, posiblemente muy lentamente. Veremos hasta fin de año qué es lo que sucede, aunque se ha proyectado, ¿no?, en el convenio fiscal financiero una disminución de estas reservas internacionales, pero que no debería llamar a la alarma por lo siguiente. Hay organismos internacionales que plantean y aconsejan una cantidad de reservas internacionales en relación al Producto Interno Bruto adecuado para poder cumplir y para poder funcionar efectivamente, ¿no?, en una economía. Y nosotros estamos por encima de eso, estamos muy por encima de eso. Nada más que la alarma viene, ¿no?, de aquellos que posiblemente no entiendan
el uso y el manejo de las reservas internacionales, y por alarmar a la población pues dicen, no, de 15.000 hemos bajado a 11. ¿Y qué se están utilizando? O sea, para se utilizan en eso, se utiliza en las importaciones, se utilizan si hay obligaciones, ¿no? En términos de la deuda externa, se utiliza también eso, aunque entiendo que la información es la deuda externa, tenemos una deuda externa a largos plazos, no son a cortos plazos, por lo tanto fluye, ¿no? Es un flujo las reservas internacionales que salen y que entran, en la medida en que se estabilice también seguramente el precio de nuestras exportaciones, vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir también acumulando reservas internacionales, pero no con la idea de que se acumulen, ¿no es cierto?, y atesoremos reservas internacionales. Es un pensamiento muy absurdo, sino que las reservas internacionales hay que utilizarlas. Esos son reservas internacionales para los negocios o las transacciones internacionales. A ver, ministro, otra fuga de divisas es la que se da a partir del contrabando. ¿Hay conciencia en el gobierno de que más allá de ser un problema de recaudación de impuestos es un problema macroeconómico? Bueno, pero hay que dimensionar, ¿no es cierto? Porque muchas veces, digamos, se intenta dar una visión extraordinaria de lo que significa el contrabando, ¿no es cierto? Reitero, si bien, digamos, nuestra aduana nacional ha generado varios mecanismos en términos del control del contrabando, mecanismos bastante exitosos que se traducen en términos de recaudación, en general estas estimaciones nos muestran de que no existe, digamos, un impacto en lo que significa el desempeño macroeconómico, ¿no? Nuestras estimaciones nos muestran en todo caso que las cifras están de acuerdo a lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, ¿no? Debemos olvidar también que en los últimos años, así como las exportaciones han tenido un problema en términos de crecimiento, las importaciones también han descendido, entonces los volúmenes también de contrabando han descendido. Ahora, en términos de lo que significa la macroeconomía, no debemos olvidar cómo funcionan estos elementos, ¿no? Una cosa es una economía como la que teníamos antes del 2005, donde nuestra dependencia respecto al tipo de cambio y a la dolarización era bastante alta, ¿no es cierto? O sea, todos los días la gente estaba pendiente de lo que ocurría con el tipo de cambio, pero además teníamos problemas en lo que significaba la cantidad de reservas internacionales. En 2005 no pasaban de los 1.700 millones de dólares. Entonces, en una economía de ese tamaño, por supuesto que el contrabando se constituye en un elemento central en términos de la fuga de divisas. En cambio, ahora estamos hablando de una economía que tiene más de 10.000 millones de dólares en términos de reservas internacionales, supera ese indicador el 30% del Producto Interno Bruto y tenemos una economía bolivianizada, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, uno encuentra ahora en varios de los comercios letreros que dicen no se aceptan dólares, ¿no? Eso antes uno no lo podía ver porque había una dependencia muy fuerte de estas divisas, ¿no? En cambio ahora la situación macroeconómica ha cambiado diametralmente y la gente piensa y razona en bolivianos. Por lo tanto, lo que significa en términos del comercio internacional, nuestra dependencia sobre la moneda extranjera ha disminuido notablemente, lo cual no quiere decir que el gobierno no esté trabajando sobre el tema, ¿no? Orientado fundamentalmente al impulso que le queremos dar a nuestras exportaciones y el control de lo que significa también el contrabando. Jaime, a ver, la calificadora de riesgo Standard & Poor's dice que el problema de la economía boliviana es que salen más dólares de los que entran. El Banco Central ha creado un bono de bolivianización en el cual los depósitos que se hacen a plazo fijo en dólares, al ser cambiados en bolivianos, reciben una tasa de interés del 6%. ¿Esto es una respuesta al problema que señala la calificadora? En realidad es un tema que debería ir por separado, ¿no? Lo que nos dice la calificadora es que estamos teniendo el problema de nuestras exportaciones que han bajado respecto al nivel de importaciones, que lo hemos visto hace unos minutos, y el tema de la bolivianización es un impulso adicional que se está dando.
A ver, ¿qué es lo que pasaba con nuestro país? A principios del año 2000 se trataba de aplicar políticas monetarias. Ha habido el año 2002 una crisis del sistema financiero donde ha habido corridas prácticamente en los bancos. Las sociedades administradoras de fondos de inversión han visto disminuidas las carteras que administraban de 400 millones a menos de 200 millones de dólares, 180 millones si no estoy equivocado. Y el Banco Central en ese momento trató de aplicar políticas que eviten este tipo de corridas y no le fue posible. ¿Por qué? Porque nuestra economía estaba demasiado dolarizada. Cuando nosotros analizamos el ahorro que tenía los bolivianos, solo el 15% estaba en bolivianos. En cuanto a las carteras de crédito, era más o menos el 7%, si no estoy equivocado, alrededor del año 2005. Y eso impedía que las políticas que aplicaba el gobierno, sobre todo las políticas monetarias para control de la inflación, para sacar dinero de la economía o meter dinero en la economía, en el sistema financiero, sean aplicadas al 100%, porque lamentablemente sobre el dólar solo hay un país que tiene control y no es Bolivia. Nosotros estábamos utilizando moneda emitida por otros países. Entonces, a través de estos años se ha bolivianizado el sistema y lo que se tiene es una economía más sólida. Esta bolivianización no viene dada solo por medidas de gobierno, sino también por la credibilidad que se ha creado a todos los usuarios. Como mencionaban los colegas aquí presentes, esta confianza que se ha ido dando hacia el boliviano nos ha permitido tener un ahorro que representa el 85% del sistema financiero. Hemos cambiado radicalmente y la cartera crediticia está hasta alrededor del 93% en bolivianos, y eso responde a un principio financiero. Antes los bolivianos vendíamos en bolivianos, pero nos endeudábamos en dólares. Financieramente eso se llama un descalce. ¿Qué quiere decir un descalce? Que no estamos endeudándonos, no estamos pagando nuestras deudas en la moneda en la que percibimos nuestros ingresos. Hoy en día no pasa eso, y eso permite tener un sistema financiero más sólido. Y retomando un poco el inicio de la conversación, que el Banco Central de Bolivia y el gobierno tengan la posibilidad de aplicar de forma efectiva política monetaria. Cualquiera de las medidas de política monetaria, sea para control de la inflación, para que haya más liquidez en el sistema, para controlar un poco las tasas de interés, ahora sí pueden tener impacto gracias a esta bolivianización. Estos bonos que está dando el Banco Central de Bolivia, lo que están haciendo es generar una opción a las personas. Las personas que tienen sus depósitos en dólares, si no estoy equivocado, hasta antes del 21 de marzo, pueden cambiarlos al tipo de cambio oficial, más los intereses que hayan ganado, pueden ir al banco, pueden ir a las instituciones financieras autorizadas para este propósito, y los van a cambiar por títulos al 6% a un año plazo. Es decir, que van a evitarse los costos del ITF, se van a evitar los costos del tipo de cambio y van a tener una ganancia real. En realidad, más allá de que solo está fomentando un poco más la bolivianización, también está brindando ventajas a las personas. ¿Cuál es el problema real que se tiene? Que algunas personas, puede ser personas mayores probablemente, se resisten un poco a cambiar su dinero en bolivianos, bolivianizar los ahorros que tienen. Las empresas son el grueso que hacen esta cartera del 85% de ahorros que se tienen en dólares, pero las personas naturales solo llegan al 69%. Y eso puede deberse a la psicosis que se ha generado durante muchos años y que viene arrastrándose desde el año 85, pero que en este momento vemos que ha cambiado, que ha dado la vuelta y que tenemos un sistema financiero que está bolivianizándose. La gente joven prefiere tener sus ahorros en bolivianos porque es una moneda en la cual transan. Ellos han entendido, tal vez sin estudiar tanto estos principios financieros, ese principio de calce que es muy sencillo. Yo me tengo que endeudar en lo que me llegan los ingresos. Si me llegan los ingresos en bolivianos, yo me endeudo en bolivianos. Y esto da fuerza no solo a nuestro sistema financiero, sino a nuestra economía. Me tengo que ir a un corte, pero vuelvo contigo, Abraham. Volvemos a esta casa, no es hotel. Abraham, ¿cuántos dólares se piensan recuperar con estos bonos que ha lanzado el Banco Central? A ver, yo entiendo que es una medida que debe permitir específicamente a profundizar, ¿no?, la bolivianización, y entonces es una convocatoria a aquellos que tienen todavía sus cuentitas en dólares y a plazo fijo, para que puedan ver la posibilidad de tener más
ganancias por los intereses, ¿no es cierto? Y puede ser que entiendo que no hay específicamente una meta, ¿no? Obviamente la meta debería ser el 100%, pero eso depende mucho de aquellos ahorristas que todavía, ¿no? Por su experiencia en tiempos de la UDP y todo eso, ¿no es cierto? O los temerosos no quieran tomar esta decisión, no que la deberían tomar, pero la deberían, no sé si están bien informados, posiblemente sea una falta de una buena información también. Los bancos que tienen este tipo de clientes deberían informar y decir los beneficios que les pueda ocasionar esto, ¿no es cierto? Pero entiendo que no hay una meta especificada, es decir, conseguiremos hasta el 70% y esa va a ser la meta. Abraham, una pregunta más. Otra cosa que ha hecho noticia ha sido el cambio del encaje legal. ¿Cómo y por qué se ha hecho este cambio del encaje legal? En realidad, como dijo acá Jaime, evidentemente en estos tiempos hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de que nuestro Banco Central haga política monetaria, ¿no? Haga política monetaria, haga política cambiaria, administra las reservas internacionales, lo que no se podía antes, ¿no? Hay las economías dolarizadas no pueden hacer política monetaria porque no tienen su propia moneda y tienen que adquirir los dólares de los que fabrican los dólares. En ese sentido, entonces, hay que ver también cómo va la liquidez y hay que adecuar la liquidez, ¿no es cierto?, a las necesidades que tiene la economía. Lo que se ha visto en el informe que el Banco Central está difundiendo todavía, que se llama la estabilidad financiera, he visto que ha crecido los créditos, ha crecido también los ahorros y hay un informe interesante en esa estabilidad financiera de que los ahorros que más han crecido son los ahorros que tienen que ver con depósitos a plazo fijo. Ahí se está demostrando también que los bolivianos confían en su moneda y están depositando a plazos fijos mayores al un año, ¿no? Evidentemente esto está mostrando la confianza que se tiene en el boliviano. Pero hay momentos en los cuales seguramente liquidez podría faltar porque los bancos de pronto están quedando como que medio secos y tienen requerimientos de créditos, ¿no? Sobre todo los créditos que tengan que ver al sector productivo y los créditos que tengan que ver a la construcción de la vivienda social. Entonces el banco toma una medida para poder, ¿no es cierto?, dar un poco de liquidez condicionada a que vaya a crédito productivo y a crédito de vivienda social y entonces disminuye, ¿no?, esa variable que se llama, ¿no?, el encaje. Y con eso entiendo que los bancos están conformes porque han podido cumplir con sus requerimientos de sus clientes. Esa es básicamente una medida de liquidez, ¿no? Puede estar transando por liquidez los bancos entre bancos y por lo tanto el Banco Central toma esa medida para poder dar liquidez y esa flexibilidad de que puedan seguir operando, porque esa es la labor de los bancos, el intermediar, ¿no es cierto?, lo financiero de los que ahorran en los bancos hacia los que necesitan los créditos. Jaime, una de las cuestiones que ha creado el Estado es que la banca privada deba dar cupos de cartera. Esos cupos de cartera, lo que señalaba ahora Abraham, que se van al tema de viviendas de interés social y al sector productivo. Sin embargo, han habido algunas declaraciones de gerentes de bancos que indican que para cumplir este cupo, va en decremento de otros rubros donde podrían existir los préstamos. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que hay que analizar desde dos puntos de vista. Primero, que no estamos hablando que de una misma torta estamos diciéndoles, no, ya no vas a prestar segmentado a todos los grupos que tienes, sino que la torta ha crecido. En realidad ahora hay más dinero en el sistema financiero, es un sistema financiero que es mucho más sólido y por eso es que se pide que se apoye y se coadyuve a estos sectores productivos. Se ha sacado la norma que dice que hasta el 2018 los bancos múltiples que tienen que llegar al 60% de créditos productivos y de vivienda social, los bancos PYME al 50% y la mayoría de los bancos estaban cumpliendo. Hemos recibido algunas noticias donde hay bancos que están al 58%, hay bancos que ya están acercándose a la meta del 60% y estamos en el 2017 todavía.
¿Esto de qué está hablando? De que hay una dinámica económica. El banco está orientando recursos con spreads financieros probablemente más pequeños, pero que todavía implican un margen de negocio para ellos y de una torta más grande, porque ahora captan más ahorros del público. Ahora estamos hablando de una cartera que es mucho más grande. Si nosotros analizamos la evolución de cartera, esa se ha más que duplicado en los últimos años y eso nos habla de la salud nuevamente del sistema financiero. Estamos viendo que este crédito al sector productivo está coadyuvando justamente el desarrollo de nuevas empresas, de nuevos grupos productivos. A veces pensamos cuando hablamos de hacer industria, de hacer productividad, que esto se da de la noche a la mañana. En economía, 10 años son muy pocos todavía. Seguramente todos los resultados se los verá a través del tiempo. Y si bien es cierto que en este momento hay una crisis a nivel internacional, nosotros lo que estamos viendo es que nuestro país está saliendo a flote. 3 años, si no estoy equivocado, consecutivos, hemos salido como números 1 en la región. Esto se está traduciendo en el sistema financiero, tanto en el sistema bancario como en el mercado de valores, en que hay más recursos, en que hay empresas que todavía están acudiendo masivamente a estos sectores, se están endeudando y son empresas que están dando producción nacional. Obviamente, si salimos a comprar Kleenex, que probablemente es uno de los insumos más comunes, encontramos en cada esquina, vamos a los puestos, a las tiendas de calle, nosotros en este momento no producimos los Kleenex de esa calidad o de ese nivel. ¿Habrá que mejorar esas industrias? Por supuesto. ¿Tenemos industrias de dulces? Sí, probablemente hay contrabando, probablemente hay importación de estos bienes, pero creo que se debe orientar hacia sectores productivos que realmente generen una visión de mediano y largo plazo. Por eso es importante que la gente vea realmente cómo están compuestas nuestras importaciones, cómo está compuesta, cómo es la cartera de nuestro sistema financiero, porque a veces vemos superficialmente y obviamente lo que salta a la vista es lo que se ve en cada esquina, pero no estamos viendo cuántas maquinarias importan y cómo es que el sistema financiero a través de estos créditos de vivienda social y al sector productivo está coadyuvando eso, porque obviamente eso requiere maquinaria, mano de obra y gran movimiento de lo que es la dinámica de la economía interna. Viceministro, por primera vez en muchos años los depósitos del público en la banca no han crecido mes a mes como venía sucediendo. ¿A qué se debe este fenómeno, viceministro? Bueno, lo que debemos ver es que quizás nosotros nos hemos acostumbrado a tasas de crecimiento grandes, ¿no? Por encima del 10%, etcétera. Eso se ha debido fundamentalmente al buen comportamiento económico que hemos tenido y por el otro lado que nuestro sistema financiero ha cambiado radicalmente a partir de la ley de servicios financieros, ¿no? Esta ley de servicios financieros lo que permite es que se establezca una relación diferente entre los consumidores y los oferentes de servicios financieros, no solo los bancos, sino las entidades de intermediación financiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto es una mejora sustancial. Dentro de eso, por ejemplo, nosotros debemos destacar la irrupción o la mayor cuota de mercado que ha tenido el Banco Unión, un banco estatal, ¿no? Ese banco estatal se ha destacado bastante en los últimos años y por lo tanto eso ha permitido que esta combinación de factores hagan que tengamos un crecimiento importante de los depósitos, ¿no? Ahora, primer elemento que hay que destacar es que los depósitos continúan creciendo, es decir, ese es un dato muy importante que nos muestra la estabilidad del sistema financiero y de lo que significa el comportamiento de la economía boliviana, ¿no? Pues está siendo, digamos, a una tasa que no se compara con las tasas que estamos viendo, pero ese comportamiento positivo debe llamarnos la atención, ¿no? En todo caso, lo que se debe ver es que esta dinámica, en la medida que nuestros sectores contribuyan con un mayor crecimiento, naturalmente va a aumentar. Pero lo importante está que tenemos un crecimiento positivo de los depósitos que está acompañado con un crecimiento también de la cartera y de los préstamos, lo cual quiere decir que la gente se está prestando, está dinamizándose todos los mecanismos para hacerlo. Pero también no hay que negar que hemos tenido algunos problemas de liquidez y esos problemas de liquidez rápidamente nuestro Banco Central ha efectuado acciones, entre ellas, por ejemplo, la modificación del encaje legal que permite que el sistema financiero cuente con un mayor
grado de liquidez. Por el lado también del sector público, nosotros hemos estado acelerando todo lo que significa la inversión pública y también hemos cumplido de forma muy rápida con lo que significa el incremento salarial que hemos tenido en el mes de mayo, aspectos que también contribuyen a aumentar la liquidez que tiene que contar el sistema financiero boliviano y la economía en general. Volvemos, vamos a un corte, volvemos ya al último bloque de Esta Casa No Es Hotel. Volvemos a Esta Casa No Es Hotel. Lamentablemente, como siempre, los programas de economía nos quedan sumamente cortos porque hay un montón de preguntas que valdría la pena responder. Para cerrar, para la conclusión, Jaime, a ver, ¿con qué te quedas? Bueno, creo que hay temas que son muy importantes. Primero, que tenemos una economía con muy buenos indicadores. Estamos atravesando como continente y como planeta una etapa de recesión. Sin embargo, Bolivia mantiene, pese a que hay una baja en las exportaciones, no han bajado tanto las importaciones como se esperaba, pero estamos manteniéndonos con buenos indicadores. Nuestro sistema financiero es muy sólido, tanto el mercado de valores como el sistema financiero tradicional. Los bancos tienen liquidez suficiente en este momento, tienen inversiones temporarias suficientes. Las inversiones temporarias son inversiones en títulos valores de cortísimo plazo que son liquidables fácilmente, o sea, se venden y se transforman en plata fácilmente. Hay mucha plata en el sistema financiero en este momento. Hay dinero para las empresas grandes, medianas y pequeñas que deseen hacer industria, y este sistema va a seguir teniendo esa solidez. Y lo que se requiere ahora es mayor participación del Estado, por un lado, que lo está haciendo con inversión pública, y por otro lado de la empresa privada, que siga creciendo, que busque diferentes parámetros de competitividad y que la gente siga haciendo su trabajo. En este momento, a nivel internacional y crisis, Bolivia, como hemos visto en los indicadores, ha sido el país que menos lo ha sentido. Seguramente hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por mejorar, pero en un pacto entre todos los bolivianos, Estado, empresas privadas, ciudadanos, seguramente vamos a salir adelante, y creo que ese es el mensaje más importante. Se sigue en la construcción del modelo económico, que es diferente a todo lo que se ha visto anteriormente, pero está funcionando en este momento, y lo importante es darle el respaldo suficiente, más que crear incendios donde tal vez no hay en el momento. Te agradezco mucho por haber estado esta noche en Esta Casa No Es Hotel. Realmente ha sido un placer tenerte, primera de muchas invitaciones. Muchísimas gracias, Susana, es un gusto, y un saludo a toda la audiencia. A ver, yo voy a concluir unos cuantos elementos que son fundamentales. Primero, que evidentemente estamos en un entorno dificultoso. Nuestros vecinos no les ha ido bien con las decisiones que han tomado. Se caracteriza las decisiones que se han tomado por decisiones anticíclicas o contracíclicas, ¿no es cierto? Y no están pegadas a recomendaciones que hacen los tradicionales macroeconomistas, sobre todo de la escuela norteamericana o de la escuela de los Chicago Boys. Todas las políticas han contribuido al desarrollo económico y también desarrollo social, que han permitido financiar estas estrategias. También han sostenido los bonos que se van dando a la población, que son bonos que tienen objetivos no solamente de redistribución, sino otros objetivos que se van hacia largo plazo. El 2016 hemos registrado uno de los mayores crecimientos de Sudamérica, y por tercer año consecutivo ha estado Bolivia en esa situación. La inflación estuvo controlada y evidentemente se disminuyeron los desequilibrios que mantuvo una fortaleza en la economía externa del país. La incidencia de los sectores en el crecimiento económico es interesante. Como yo tengo un gráfico aquí que plantea que los sectores no extractivos son los que más han aportado al crecimiento de la economía nacional, ¿no? En tanto que evidentemente los extractivos también han aportado, pero en una medida menor. Entre ellos, el sector más dinámico ha sido la industria manufacturera, ¿no? Pese a que algunos críticos puedan decir que no es cierto, porque ven solamente su sector o sus empresas, pero la industria manufacturera ha tenido un aporte fundamental, y también el sector financiero, el transporte, bueno, esos han sido básicamente los que han aportado. En términos de mercado, el mercado interno es el que ha posibilitado nuestro crecimiento, y ha habido años en los cuales evidentemente el mercado externo, ¿no es cierto?, más bien nos ha restado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un dato acá, hemos crecido el 2016 al 4.3%. Si el sector externo hubiese aportado
a este crecimiento, hubiésemos podido crecer al 4.6%, quizás un poco más, ¿no? Entonces, lo que significa que en ese sentido está aportando el mercado interno, la dinámica del mercado interno, pero hay que tomar en cuenta que en el marco de lo que se denomina todavía la economía plural, es la economía del Estado la que se ha puesto las pilas y está evidentemente a la inversión pública aportando, y aquí le hace falta un empresario agresivo que también aporte a este crecimiento. Evidentemente el objetivo se está cumpliendo, que significa reducción de la extrema pobreza, que se ha disminuido desde el 2005 al 2015 hasta la mitad, reducción de la pobreza moderada y reducción también de las tasas de desempleo, que son la política salarial es la medida más importante que ha permitido una mejor redistribución en nuestra economía. En un próximo programa te voy a preguntar si eso no genera empleo precario, pero en un próximo programa. Jaime, viceministro, para despedirnos. Yo creo que el mensaje fundamental que tiene que llevarse la gente es que va a existir una continuidad de la política económica. Esta continuidad de la política económica se basa en la existencia de un modelo económico, social, comunitario y productivo al que hemos apostado desde el año 2006, que es la antítesis del viejo modelo neoliberal que no ha entregado ningún resultado positivo. Durante estos 11 años se ha implantado un modelo económico exitoso que va a continuar. Otro elemento importante que hay que resaltar es que en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y sus entidades bajo tuición y dependencia existe un equipo que ha sido formado en el manejo de este modelo económico. Es un equipo experimentado que conoce cómo funciona la economía y se constituye en la garantía bajo el liderazgo del presidente Evo Morales, de nuestro ministro Mario Guillén, para la continuidad de esta política económica que estamos convencidos va a continuar entregando los resultados positivos que han caracterizado estos 11 años. De hecho, en realidad, un aspecto que la población tiene que conocer es que estos resultados no solo han sido reconocidos a nivel internacional, sino que incluso se constituyen en modelos de exportación, aspecto que no ocurría antes. Antes del 2005, la economía boliviana era utilizada como el ejemplo de lo que no se debe hacer en la economía. Desde el año 2006 somos objeto de estudio porque hemos roto los paradigmas, hemos roto la ortodoxia y eso nos ha permitido contar con una economía que beneficia fundamentalmente a la gente, que es la razón de ser de nuestra ciencia social. Muchas gracias. Gracias a ti por haber estado esta noche con nosotros. Mucho éxito en lo que les espera y a ver hasta las nuevas novedades. Nosotros vamos a estar pendientes de todas maneras del Ministerio de Economía. Gracias, Jaime, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Abraham. Todos por primera vez en esta casa no es hotel. Y bueno, como les decía, no es la primera, sino la primera de muchísimas invitaciones. Gracias por haber estado esta noche conmigo. Quédese en la programación de ATV, Deporte Total, conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.